Buenas tardes. Vamos a analizar con una conversación o bueno, más bien una especie de comentario que hizo Diego Rusarín al respecto de unos datos que sacó a colación trayéndolos agarrados de los cabellos. Y de pronto vamos a ver qué tal lo que él dice, ¿no? Diego Rusarín, debemos recordar primero que al igual que Michael Moore, por ejemplo, son youtubers que se han dedicado principalmente a defender el comunismo, al socialismo. Socialismo, porque el comunismo sabemos que nunca ha sido aplicado realmente, pero han defendido el socialismo de la peor manera. O sea, no solo lo han defendido de la peor manera, sino que han defendido el comunismo, el socialismo aplicado de la peor manera. Entonces, vamos a ver qué dice Diego Rusarín, porque me interesa que sepamos el nivel de análisis que él hace, por lo que voy a mencionar al final. Aquí tenemos lo que él habla. Un país socialista y uno libertario. Uno tiene un poco de inflación y el otro muchísima inflación. ¿Cuál crees que sea cuál? Dice aquí Javier Milei. Bien, él está hablando de un país socialista y un país libertario lo menciona ahora, pero está hablando de que la inflación de cada uno de los dos y vamos a ver qué pasa. El primer presidente anarcocapitalista del mundo que el socialismo inexorablemente conduce a la pobreza. Les paso aquí los índices de inflación de diciembre de Venezuela y Argentina. Y como dice Ben Shapiro, una de las personas más estúpidas en Internet. Él, Diego Rusarín, está hablando de Ben Shapiro como una de las personas más estúpidas de Internet. En realidad, Ben Shapiro es un tipo extremadamente agudo en los comentarios que hace, un tipo extremadamente analítico. Para la edad que tiene una grandísima experiencia y ha trabajado bastante en la política y la economía y los análisis de economía. También algunos análisis de comportamiento social, etcétera. Pero Diego Rusarín, que sesga sus comentarios desde el inicio hasta el final, lo ve como una persona estúpida. Ahora, él está hablando de los datos que presenta al inicio, esos datos que él presenta aquí, que vamos a ver de dónde los tiene, más acá atrás, eh, aquí. Esos datos que él presenta aquí son unos datos que seleccionó Juan Carlos Monedero, un comunista, un socialista de un medio de comunicación español, que también está totalmente sesgado, pero es un tipo un poco más formal en su tratamiento de los datos. Aunque de todos modos, vemos algo aquí. Venezuela, 2.4% y Argentina, 25% de inflación en el mes de diciembre. Eso es lo que él dice, pero los datos del mes de diciembre se trabajan más o menos a la mitad de diciembre porque al final ya se están procesando los datos que vienen para enero. Resulta que para los días en que fuera que se haya tratado estos datos, Venezuela tenía 2.4% de inflación y Argentina 25%. Y él compara el socialista empobrecedor, o sea, Maduro, es el presidente de Venezuela, el socialista empobrecedor, y lo compara con Javier Milei, un libertario experto en crecimiento económico, como sin dinero, dicen ellos para burlarse, pero resulta que los datos son de diciembre. Milei, ¿cómo se les hace entender? Porque tampoco es que los socialistas, yo creo que la afinidad por el socialismo viene con cierta deficiencia cognitiva genética. Eso es congénito, así que no podemos cambiarlo mucho, pero ¿cómo se les hace entender que Milei comenzó su mandato el 10 de diciembre? Ya el 10 de diciembre ha transcurrido un tercio del mes de diciembre y nadie genera una inflación ni la cambia, tampoco la reduce de un día para otro. Venezuela tiene 2.4, que es lo que reporta Venezuela, que también la información de los países socialistas hay que cuestionarla, pero no podemos usar ese argumento porque Argentina de por sí hasta ese momento también era socialista. Pero Argentina venía con esa inflación arrastrándola de el gobierno socialista de Alberto Fernández con Cristina Fernández de Kirchner.
Ellos dos habían gobernado 4 años y eso vimos los gobiernos socialistas anteriores. Pero en ese momento eran ellos los que dominaban y esa inflación viene de allá. Y esa es la mínima, esa es la inflación mensual. La inflación general de ellos es superior a eso todavía, ¿ya? Tomemos en cuenta eso. Ahora, los socialistas y los perdedores del gobierno de Alberto Fernández, bueno, de Massa, porque esa es otra cosa. El que fue ministro de Economía, que fue el opositor de, bueno, el que era del gobierno, pero era el oponente de Milei en las elecciones pasadas en Argentina. Él fue ministro de Economía. Massa fue el que generó toda esa inflación con su gestión. O sea, las decisiones que él tomaron llevaron a Argentina a aumentar la inflación que ya venía en problemas desde antes. Pero no solo eso, él tomó una acción inflacionaria importantísima porque lo último que hizo Massa durante el periodo en el que fue candidato fue emitir una grandísima cantidad de dinero sin respaldo que la distribuyó en el país y que todavía en este momento anda por la geografía argentina dando vueltas y generando más inflación. Entonces, ahora este tipo, Diego Rusarín, que es un socialista de la peor ralea, viene a comparar los datos de Venezuela con Argentina y veamos lo que dice acerca de Milei después. De Venezuela y Argentina. Y como dice Ben Shapiro, una de las personas más estúpidas en Internet, los hechos no se preocupan por tus sentimientos. Viva la represión, carajo, la libertad se arrastra, ya no sé qué bromas hacer porque pues, aquí con los hechos hay muy poco que decir. Venezuela en diciembre tuvo una inflación de 2.4%, Argentina 25%. De un lado. Ahora, eso que él acaba de hacer se llama falacia del francotirador. La falacia del francotirador es traer datos que no tienen necesariamente una relación directa con lo que se está hablando, podrían tenerla, pero no necesariamente, pero que no son los indicadores exactos de lo que se está hablando, traer esos datos, maquillarlos, cambiarlos, modificarlos, o sea, básicamente decir una mentira, cambiarlos y luego utilizarlas como si tuvieran sentido para sustentar el argumento de uno contra el argumento del otro. Esa falacia del francotirador que él está aplicando lo hace de la manera más obvia, porque cualquiera sabe, cualquiera que haya tenido una mínima relación con, o por lo menos una mínima interacción con la información acerca de las elecciones de Argentina, sabe que en diciembre Milei estaba todavía tomando el poder en el 10 de diciembre y le tomó varios días incluso instalar su primer gabinete y luego, es más, todos los socialistas se opusieron a sus primeras decisiones y todavía está decidiéndose el asunto de la ley ómnibus. Así que todo eso es parte de una inflación que de por sí ya venía por masa y que Milei ya había previsto, porque él no está engañando a nadie. Él prometió que iba a mejorar las cosas, pero también advirtió que este momento de un año, de 6 meses a un año y medio, iba a ser muy duro para Argentina porque venía la inflación de la emisión de dinero que había hecho Massa y que además las decisiones, todas las acciones de liberalización de la economía que estaba tomando, iban a crear una especie de tensión a lo que ellos llamaban una hiperinflación y luego incluso una estanflación que él está previendo. Así que no, eso que está diciendo Diego Rusarín no tiene mucho ni pie ni cabeza. Un socialista empobrecedor, ¿no? Nicolás Maduro, que está haciendo un gran trabajo últimamente, por cierto. Sí, definitivamente es un socialista empobrecedor y él dice, miren lo que dice Diego Rusarín aquí, está haciendo un gran trabajo últimamente. Que está haciendo un gran trabajo últimamente, ¿cierto? Y Argentina, con un libertario experto en crecimiento económico. Bien, está haciendo un gran trabajo últimamente se refiere a cuando ayer, porque hasta ahora Venezuela tiene el 90 y resto por ciento de la gente está en los niveles de pobreza según los estándares de ellos. Según los estándares generales, solamente el gobierno y algunos enchufados, como llaman ellos,
tienen alguna clase de comodidad. El resto de la gente está pasando problemas en todos los aspectos, salud, educación, lo que se le dé la gana. Las universidades están cerradas o cierran y abren constantemente, así que difícilmente se obtiene un resultado en cualquier aspecto. Pero él dice que está haciendo un gran trabajo últimamente. No sé a qué se refiere con trabajo. Tal vez comerse las comidas caras, esas que se comen en los viajes, o viajar en su avión presidencial, no sé. Pero luego miren la forma como habla de Milei, que es un tipo, es un economista certificado. Con o sin dinero, que no hable inglés, porque pues no pudo leer a los libros de los anarcocapitalistas. Además, tiene una foto muy famosa con un libro de economía para principiantes en su mesa y se ha atorado con bastantes discursos. Digo, bueno, los hechos hablan por sí solos. Y vean, Bien, yo soy biólogo, soy microbiólogo y tengo una serie de títulos que no los voy a mencionar aquí, pero aún con mi formación, yo tengo muchos libros de biología básica, es más, de ciencias básicas tengo libros. Es más, en las ciencias de la biología hay una constante actualización que la misma carrera lo exige y uno para poder definir las situaciones a veces tiene que echar mano de la información más actual posible, así que constantemente estamos revisando nueva información, comprando libros nuevos, conversando con gente que esté recién graduada, esa serie de cosas, tomando cursos, etcétera. Pero aún así yo tengo libros que son muy antiguos. Yo les puedo hablar a ustedes del libro de Fisiología General de Arthur Sellizo, les puedo hablar del libro de Anatomía Comparada de Romer, o el libro de Zoología de Storer, que es un libro muy, muy básico de zoología y es de hace muchos años, de casi 60 años tiene. Y yo lo podría tener aquí por montones de razones, porque lo estoy revisando, alguna información que quiero comparar, porque quiero saber cómo se hablaba en esos días, porque quiero recordar algo que no, que de pronto lo olvidé. Eso es normal que pase. Así que no veo cuál sea el problema de que él tenga un libro allí así. Segundo, eh, él no es un pintado en la pared, es un tipo que tiene un título de doctorado en economía, que aunque hay gente como Alberto Garzón y este otro allá en España, que son doctorados en economía y dicen la serie de estupideces que dice constantemente. De todos modos, aunque el doctorado no los hace expertos, de todos modos le da cierta base a lo que dice. O sea que incluso para decir las tonterías que uno puede decir, de pronto esos títulos ayudan a que esas tonterías vayan eh, mejor presentadas. Así que esto, digo, para construir aún más la credibilidad del primer presidente anarcocapitalista del mundo, personas que trabajan con él dicen, pero cuenta, habla con el perro muerto y que toma y pasa con el edificio, eso no puede ser. Y Javier Milei habla con ángeles de colores, Javier Milei, sí, habla con ángeles de colores. esas no son personas que trabajan con él. Son personas que en algún momento entraron en contacto con él o con su gobierno y que como son socialistas fueron eliminados de la lista. Y claro, traen información muy sesgada o información modificada o información que no es relevante, pero le dan relevancia. Pero Milei no es solo un tipo con un doctorado, ha escrito libros, así que no es un tipo que está viendo de dónde saca la información, como él va a decir ahorita en un momento, de un seminario que tomó y le da una serie de comentarios sarcásticos al asunto para darle como reducir la información acerca de los pensamientos de Milei. Eso se llama falacia de ensuciamiento del pozo o falacia de envenenamiento del pozo. Eso que él está haciendo es como quitarle lo bueno y dejar una imagen mala para que todo lo que él diga se vea como malo. Entonces, a vos te pone habla con su perro muerto clonado, habla con ángeles de colores y revisa el tarot, ¿no? Y aquí este entrevistador hace, esta debería ser la pose oficial para calificar a los pensadores del anarcocapitalismo.
Y a ver, y aunque parezca broma, les voy a decir que existe un vínculo muy cercano entre una persona que cree en el tarot, habla con su perro muerto y con ángeles, y creer en el liberalismo, que es un pensamiento profundamente ideológico e idealista. Tienes que tener tus ideales sobre el mundo colgados en una mitología inexistente y creer tan firmemente en ese aspecto inexistente de la realidad para fundamentar tu vida entera en ello. Entonces, no es coincidencia que El liberalismo económico consiste en que el liberalismo económico consiste en que se respeta que cualquier trato, que el mercado mismo está fundamentado en un acuerdo mutuo entre dos partes, un acuerdo mutuo libre entre dos partes. O sea, yo necesito algo y el otro tiene algo que yo necesito y él necesita algo y yo tengo ese algo que él necesita. Y llegamos a un acuerdo de cuánto de lo que yo tengo le puedo dar a cambio de cuánto de lo que él me da para que entonces los dos salgamos beneficiados. Lo que suceda en medio puede ser afectado por montones de razones y en el caso, los peores efectos lo tienen precisamente la intervención, la regulación de precios, la imposición de cargas financieras, fiscales, o sea, una serie de intervenciones que puede hacer el gobierno son los que dañan eso. Ahora, también la corrupción que existe en ambas partes, tanto entre los capitalistas como tanto entre los socialistas hay corrupción, pero el sistema socialista favorece que el gobierno sea corrupto y el gobierno es el que maneja la justicia, por lo que siempre queda bien y no importa qué tan corrupto sea, siempre quedan bien, mientras que el sistema capitalista liberal permite que se separen el poder del gobierno del mercado y de la justicia. Entonces, eso hace que sea más difícil que suceda. Ahora, en medio de eso puede haber políticos corruptos. Aquí en Panamá tenemos el asunto de la mina, que fue una corrupción exagerada y galopante, y fue de capitalistas. Pero la pelea que se hizo en contra, y vamos a ver ahorita, era por parte de los socialistas de izquierda tratando de dañar peor todavía el asunto para cobrar ellos fuerza y ganar las elecciones, que no la van a ganar, pero ganar las elecciones que vienen. Pero eso ya les da un fogueo para otras elecciones y en algún momento podrían eh, 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 cobrar suficientes votos como para tener peso en la política. Ahora mismo son los sindicatos y todo eso. Ahora, el análisis de Diego Rusarín, que de por sí siempre está sesgado, hoy está ridículamente planteado. el idealismo del liberalismo va de la mano con una persona que cree en el tarot, que habla con el fantasma de sus perros y habla con ángeles de colores. Es perfectamente congruente. ¿Por qué? Porque los mismos valores del hombre individual que se hace a sí mismo. Bullshit. Es igual de mentira que clonar a tu perro y pensar que es el mismo espíritu. Cualquiera que sepa algo de biología sabe que sí. Nosotros, la sociedad se mueve de acuerdo con los valores individuales. La suma de los valores individuales puede tener un impacto. ¿Por qué? Porque cada individuo tiene una serie de características y aspiraciones que se suman a la de otros individuos y el volumen de esos individuos pueden tener o no mayor valor o peso en una decisión o pueden presionar para que el gobierno tome decisiones. Y no estamos hablando de el tamaño solamente, también estamos hablando de la presión que ejerzan. Precisamente el problema de los grupos de izquierda ahora mismo, todos esos grupos progres que son las feministas, los LGTB, si uno los toma en cuenta individual, como grupos aislados, son grupos insignificantes. Los LGTB son creo que el 0.8, 1% de la población. Las feministas son creo que el 3% de la población. Pero son los que hacen el escándalo, porque el resto de la gente, las feministas, LGTB y todo el resto que hacen toda la política, la militancia política, son chiquillos de 15 a 25 años que ni siquiera trabajan. El resto de la población está trabajando, no puede salir a manifestarse, a hacer esos escándalos. Entonces, los que están ahí son un montón de vagos que hacen y ejercen una presión muy fuerte y son interpretados como un volumen grande de gente con votos. Entonces, no es tanto como eso. Ahora, vincular la parte espiritual de mi ley, que
la ponen de la peor manera, pero no fue así como él lo planteó personalmente. Vincularlo con los liberales y ridiculizar el liberalismo económico es una tontería, no tiene nada que ver. Y hay mucha gente liberal o socialista con ideas espiritualistas o no. Así que eso no es tanto así, pero él quiere ridiculizar el gobierno de Milei, que de por sí les ganó 6-4 a los socialistas y que fue aprobado por la gran mayoría y que está teniendo efecto. Ya muchas cosas han bajado de precio. Ahora, que se espera que suban de nuevo, eso se sabe. Eso lo advirtió él mismo, pero luego van a empezar a bajar y bajar y bajar y van a tener una economía estable bueno, no un poco tiempo, en 1 año y medio, que es bastante, pero todos quisiéramos que todo fuera rápido. Entonces, o sea, la gente dice, no, los axiomas del comportamiento humano determinan el comportamiento de la humanidad. Mentira, es tan falso como el tarot, pues. Es tan falso como el tarot. A esto me refería, con que la economía es como la astrología para pubertarios. Ese es el problema. Claro que es el mismo tipo de estructura mental. Es creer en algo que no existe y tratar de explicar la realidad entera a base de estas babosadas ideológicas que decidiste creer. Es como no crecer, güey. O sea, la economía no existe. La economía, que es la ciencia que estudia la abundancia y la escasez, no existe. Ya, eso es, no hay dinero, no hay finanzas, los bancos no tienen en qué basarse para tomar decisiones, los países no, ¿qué fue eso? Mm, Este tipo yo creo que la capacidad cognitiva de él no es muy buena, su capacidad argumentativa es un poquito mejor y por eso parece que hablará muy bien, pero no, cada cosa que dice es una tontería. Como negarse a ver la realidad. O sea, ves la realidad material en el mundo, afuera, te da un besito en la frente y te niegas a verlo. Y sigues pensando de que no, mi perro Conan dijo, güey, que así se controlaba la inflación. Y realmente pues, no leí ninguno de estos anarcocapitalistas, pues, están en inglés, pero o vi un meme o vi un video resumen de un güey pagado por Fundación Atlas en una escuela que me llevaron en viaje a la isla de Jeffrey Epstein y pues de ahí saqué mis ideas sobre el comportamiento del mundo. No, Milei no sacó las ideas del comportamiento de esa manera. Él es de la escuela austriaca, basa sus ideas en la escuela austriaca, que son extremadamente liberales, ¿ya? Allí está Mises, Menger, Hayek, que es el ídolo de Milei, y acá en Latinoamérica, él tiene eh, a Lynch, que es en el que basa sus principales decisiones, en las ideas de Lynch. Así que no necesita ver un meme. De por sí, él no se basa en un meme, se basa en toda una formación que tiene, en toda una ideología que él tiene, en una ciencia que él estudió y él lo ha sintetizado en libros y ahora está poniendo en práctica esa síntesis que él hizo, porque primero las cosas se recoge la información, se analiza, o sea, se parte en pedazos y luego se rearma sintetizando nueva información. Él está sintetizando nuevas ideas para el manejo del país. Ahora, este tipo es peligroso en Panamá, ¿por qué? Ya yo lo vi en los días de las peleas de la minería por el contrato ese fraudulento que hicieron, el contrato ese draconiano que hizo la minera con el gobierno del PRD. En esos días él hizo todo un streaming con Elmis Castillo, que es un youtuber, un influencer conocido aquí en Panamá, y Elmis demostró que está muy de acuerdo con las ideas de él. Ahora, podría ser por inexperiencia, por ingenuidad, por desconocimiento, que Elmis piensa que este tipo tiene buenas intenciones, porque el problema de los socialistas es que a primera vista sus propuestas son buenas. Sí, mira, vamos a quitarle a los ricos para darle a los pobres, pero cuando se analiza por qué quitarle a los ricos, segundo, ¿quién es el rico? Si ustedes se ponen a ver y usted gana $100 al mes y lo ponen al lado de alguien que no tiene nada, usted es el rico y a usted le van a quitar para darle a él. Tercero, porque ellos lo que tienen no se lo dan a los demás, porque se supone que si él tiene $1 millón y conoce a 100 personas, debería repartir eso entre las 100 personas y el millón se convertiría en $10,000. Entonces, pero después que tiene los 10,000, él se va a codear con un montón de gente que
no tiene nada y él tendría que repartir esos 10,000 y si son 100, quedaría con $100 cada uno. Y así, o sea, siempre va a haber alguien que tiene menos y un montón que tienen menos con los que tú tendrías que repartir las cosas. Y los socialistas no aceptan eso. Ellos piensan que lo que hay que hacer es buscar a los grandes millonarios y los empresarios, pero siempre los grandes millonarios y los empresarios comienzan a hacer de su nivel hacia arriba. A ellos no hay que tocarles nada. A los de ahí hacia arriba es que hay que quitarles, ¿ya? Y siempre el gobierno debe mantener a los otros, ellos no. Entonces, ahora este tipo está tratando de meter sus ideas en los influencers panameños que ya de por sí vienen bien contaminados porque la generación de influencers tienen 20, 25, 30 años y en ese lapso ya venían lavándoles el cerebro desde hace tiempo. Ahora, no voy a seguir con él porque me parece que es una pérdida de tiempo, él ni siquiera toma sus propias ideas en serio, así que espero verlos después. Nos vemos. Cualquier cosa la comentan en el, en el, en las redes sociales y yo respondo eso. Disculpen que me quede así, pero es que estoy buscando la parte para pagar. Así que bueno, nos vemos y ustedes saben que, lo otro es que traten de compartir. Recuerden que yo les dije que mi, mi canal de YouTube depende solamente lo que se pueda compartir, porque normalmente YouTube me corta muchas recomendaciones por el hecho de que digo muchas cosas con las que YouTube no está de acuerdo. Entonces, me gustaría que compartieran, comenten, denle like, suscríbanse en todo caso. Así que, bueno, nos vemos, suerte, no, espero que les vaya bien.